chicos, esto está muy entretenido. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció la publicidad, aparecieron los medios de comunicación y apareció algo nuevo, que es la adolescencia. Y con la adolescencia aparece la contracultura. Y después de la Segunda Guerra Mundial hay una contracultura que se llaman los beatniks. Y esto es súper choro porque los beatniks plantean como una nueva relación entre hombres que está basada no solo en la intelectualidad, sino que también en la sensualidad. Nace, por decirlo de cierta manera, la fraternidad de la banda de rock como la conocemos ahora. ¿Por qué está basada esa sensualidad entre los hombres? ¿De qué manera, estimado Rodrigo Lavarría? Hola. Ocurre que en finales del siglo XIX, este poeta Walt Whitman, que es el fundador de la poesía norteamericana junto a Emily Dickinson, él publica este libro durante varias etapas que se llama Hojas de Hierba. Y Hojas de Hierba y los textos como que están detrás de ese libro plantean que hay una hermandad, el que él llama los camarados, que vendrían a ser hombres con los que se vinculan como iguales, pero de una forma sensual. Y esto él empieza como a descubrirlo, porque él nunca fue un abiertamente gay, pero durante la Guerra Civil de Estados Unidos él fue enfermero del campo de batalla. Entonces recibía los cuerpos de los heridos y los cuidaba hasta que estaban sanos, pero mantuvo cartas, o sea, relaciones epistolares con ellos durante toda la vida. Y con algunos llegó a convivir. Ahí no se sabe hasta qué punto hubo una sexualidad activa, ¿cachai? Pero sí hay como una relación entre la poesía y esa sensualidad como de este cuerpo herido por la guerra que se sostiene a través de todo el tiempo y que la heredan los lectores, los poetas, lectores de Whitman. En este caso, Allen Ginsberg, que retoma esta sensualidad y la vuelve a aplicar como dentro de su mismo universo particular, que eran como un grupo de escritores. Cuando hablamos de generación beat, es un poco engañoso porque no estamos hablando de que toda la generación de los jóvenes que estaban en la universidad como a finales de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de los años 50, eran todos gay y compartían esta sensualidad homoerótica, o que fueran artistas también. Pero sí este grupo en particular que tendía lazos entre San Francisco, Denver, Nueva York y universidades, y también gente que no necesariamente era tan intelectual, sino que pertenecían más como al ámbito como del héroe romántico, ¿cachai? Todos ellos participaban de este universo que podríamos llamar bohemio, subterráneo, o de la clica que se movía por Times Square, consumían heroína y eran, no sé, artistas de vanguardia. Y entonces ahí se empieza a fundar esto, entre Jack Kerouac y Allen Ginsberg, que tuvieron relaciones sexuales, entre Allen Ginsberg y Neal Casey, que tuvieron relaciones sexuales, entre Allen Ginsberg y William Burroughs, que fueron más que eso, fueron pololos durante un tiempo. Entonces, ellos, los demás, entre sí no se relacionan físicamente, pero sí existe como una, como decía, esa hermandad de camaradas que está muy tenuemente separada como de, digamos, ser calificada directamente gay. Perfecto, un aplauso a nuestro invitado del día de hoy. Oye, los nerds del otro público del interruptor tienen que estar salivando porque a nuestro público le encanta la contracultura, le encanta la literatura, y si te gusta la contracultura no te puede dejar de fascinar los beatniks, y creo que le vamos a meter el diente a todo esto. Entonces, ya, finalmente, en este grupo de escritores, en este como pequeño jet set de poetas, sí era todos con todos, finalmente. O sea, como era más o menos así, claro. Ya, tenían sexo entre ellos. Sin embargo, ¿cómo logra esto? Esto llega... Porque tú me dices que los beatniks no son como comparables a los hippies, que todos eran hippies finalmente. Claro, que tú podés prender la tele y hay un personaje hippie en una serie de los 60, ¿no? Es que pasa que... O sea, es que eso pasó en la cultura popular norteamericana, pero pasa por un fenómeno bien particular, que es el momento del año 56, cuando se publica En el Camino, On the Road, esta novela de Jack Kerouac, que hace que básicamente él y todos sus amigos se conviertan un poco en celebridades. Y que se funde este mito o este arquetipo como el beatnik, y que beatnik es la unión de dos palabras, que es como lo que dice Kerouac, por un lado el beat, de la generación beat, y ese nick que viene de Sputnik, que es
primer satélite Sí. que se puso en órbita, el año 56. Entonces, los medios tomaron la palabra Sputnik, Beat, crearon Beatnik, y eso es como estos jóvenes que están en órbita. Perfecto. ¿Cachai? Ahora, Entonces, sí existe eso. ¿podría uno decir que este es como el primer grupo de gays influyentes en la cultura popular? Porque Podríamos espérate, decirlo, bueno. es que discúlpame, porque no te he presentado con todos tus créditos porque estábamos tan metidos en la conversación. Este gallo tradujo El Aullido de Ginsberg para España y toda Latinoamérica. Has traducido también a Silvia Plath, a Patti Smith, a Sam Shepard, licenciado en literatura en la Universidad de Chile, becario de la Fundación Pablo Neruda. Has publicado los libros La Noche Migratoria y Alameda tras las rejas. Eres la persona con la cual nosotros hoy día tenemos el orgullo de hablar de todo Muchas esto. Ya, gracias. entonces sigamos. ¿En qué es lo que estábamos? Se me perdió. Te dije que se me iba a perder la idea. Sí, estábamos en la parte como fundación. Ah, ya, pues, entonces este podría ser como el primer grupo de intelectuales gays que como que O sea, influencian a la nueva cultura popular moderna. Bueno, Sócrates fue acusado de estar corrompiendo a la juventud y de alguna forma también tiene que ver un poco con eso, pero no es el único grupo. O sea, si uno piensa, retrocede un poco en el tiempo hacia los románticos, personajes como Byron, Shelley, y la esposa de Shelley, Mary Shelley, tenían una relación media triangular. Y la sensualidad esa de compartir amantes entre Byron y Shelley también tiene un componente homoerótico. Y eso se repite durante el tiempo. O sea, después pasa también la relación entre Verlaine y Arthur Rimbaud, que son dos poetas del siglo XIX, como que durante los años 70 tienen una relación súper turbulenta que termina con disparos en Bélgica, uno yéndose a preso como por sodomía y el otro huyendo hacia Francia. Oscar Wilde también lo podéis meter como dentro Absolutamente, de ese... absolutamente. Aunque Oscar Wilde pertenece un poco menos a la contracultura porque era como un personaje pop de su época. Perfecto. Pero finalmente, por la condena gay, yo diría que es perfectamente asimilable y como parte de un panteón contracultural. Ya, pero yo creo que con los beatniks es la primera vez que ocurre cuando existen los medios de comunicación, cuando existe la revista Time, cuando existe la televisión, la publicidad, entonces pareciera que fuera, como decimos acá, en esteroides, ¿no? Exacto. Ahora, para que la gente... ¿te puedo pedir, por favor, si puedes leer el primer párrafo del Aullido? Porque creo que ahí se explica mucho, ¿no? De lo que vamos a seguir conversando, porque lo vamos a leer en un celular, lo que me parece increíble, y va a ser transmitido a través de YouTube. Así que, por favor, estáis haciendo un poco historia. O sea, Aullido, para Carl Solomon. Carl Solomon es un amigo de Ginsberg, que no fue su amante y que era un tipo que estaba en una casa de locos y se conocieron en una casa de locos y bueno, el poema más o menos relata ese tipo de esos vínculos. Se conocieron en una casa de locos porque los beatniks terminan como rayando la papa y en manicomios un poco, ¿no? Algunos de ellos, claro, Ya. es como parte de los fenómenos que le ocurren como a la generación de la inmediata posguerra, como, no sé, pasar por la pobreza, traumas, drogas. También es el momento cuando, claro, empiezan a aparecer la heroína en forma desmedida en Harlem, en el Bronx, y la gente se empieza a preguntar si esta no es una movida política, directamente promovida como desde las altas esferas como para mantener subyugados a los negros. ¡Wow! Entonces, como que... como una medida de control social casi. ¿Y eso tú que lo ponís dentro de la parte de las conspiraciones o dentro de las partes como de...? Es que no sé si puede ser llamado histórico, porque igual todo está en un plano medio especulativo, pero es bastante aceptado. Pero está ahí, y hay que reconocerlo. Claro, está ahí. Ok, entonces Ginsberg le escribe este poema, se lo dedica a su compañero amigo. de la pieza del loquero, Exacto. pero también al parecer en el fondo estaría siendo dedicado a sus como A todas amigos sus- sensuales, ¿no? O sea, a toda su generación. Como, Perfecto. así como, por ejemplo, Los Detectives Salvajes de Bolaño está dedicado como a toda su generación, que son poetas y, por otro lado, como actores de la política de los años 60 y 70, como la gente que fue a pelear a Nicaragua, la gente que peleó en Bolivia y murió. Como esa generación, como ese idealismo que se ve enfrentado a ese fracaso. Ese es el público al cual le está como rindiendo como su propio aullido por Roberto Bolaño. Y eso hace
Ginsberg con su propia generación. Ok. Como un canto a su generación y a esa derrota. Leamos entonces el primer párrafo. Ya. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria nocturna. Que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades, contemplando jazz. Wow. Eso. Es como el primer párrafo. Un aplauso. Me da la sensación, es como... Yo te voy a hacer preguntas en ¿Sí? de un tono súper estúpido, pero es como Trainspotting de la época, por ejemplo. Es como cuando uno ve Trainspotting y dice como, ¡ay, esta película qué buena, es de drogas y es como de mi generación, que están todos vueltos locos! Yo creo que eso fue lo que me atrajo en un primer lugar. O sea, Ya, perfecto. como yo lo empecé a leer, no sé, cuando tenía como alrededor de 15 años. Y una época como, claro, en que yo mismo y mis amigos estábamos más bien a la búsqueda como de lo que uno pudiera meterse como para pasar un rato. Entonces era eso, leer esto, ver Trainspotting, y claro, había como una cierta unidad, pero, o sea, literariamente la novela de Irving Welsh y estos gallos no tienen mucho parentesco. No, pero me refiero a así como Trainspotting fue para nuestra generación, o para ti, para los beatniks, fue como taquilla, era como ir a ver Trainspotting, leer el aullido. Yo creo que para muchas personas, Yeah. tanto en el camino como Aullido, fue la primera vez que leyeron un libro donde aparecían dignificadas y como con un nivel como de normalización el hecho de tomar drogas y tener sexo promiscuamente entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres. Y es hay como una primera cultura de la droga, porque es como la primera vez que hay como una cultura, como una glamorización, porque yo también a veces he visto que en Sherlock Holmes, por ejemplo, a veces... Sí, el opio. Sherlock Holmes como que aparece y consume como... ¿El rapé es la cocaína? El rapé tiene un efecto estimulante, pero claro, no es Porque exactamente aparece cocaína. como... Y hay algunas como novelas de Agatha Christie también, donde como que el asesino lo pillan porque es como... Pero ha existido como una glamorización de la cultura de la droga antes en la literatura, como en los beatniks. O sea, hay un autor, por ejemplo, o sea, para mí los dos más importantes, o los que más me gustan, son Thomas de Quincey, que es un autor inglés, un estilista así maravilloso, que escribió un libro que se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes y Confesiones de un comedor de opio, que ese libro es como el primero de un autor donde dice, hey, como habla de sus experiencias con la droga. De ahí, por ejemplo, Baudelaire tiene uno que se llama El hachís, que es como ya fumando marihuana. Él cuenta lo que hace, que es básicamente fumarse unos pitos y después irse a ver una ópera. El Lohengrin de Wagner se va a ver a un teatro súper volado y está comiendo chocolate mientras ve eso. Entonces, como algo muy parecido a lo que suelen hacer muchos amigos, de ir al cine, fumarse unos pitos y estar comiendo caramelos durante todo eso. Perfecto. Es como eso, muy común. Y de ahí podemos hablar de Aldous Huxley, que Aldous Huxley en un momento toma LSD, toma peyote, toma mescalina. Mescalina, con las puertas de la percepción, que de ahí viene el nombre de The Doors. De ¿no? The Doors, sí. Entonces, todo ese acervo literario también influye en los beats. Perfecto. Ahora, leíste el primer párrafo y quedó claro que tiene que ver con drogas de manera... Se habla derechamente de pinchazo. Y cuando mencionamos de que los beats serían gay, o sea, son gays, no es como una interpretación porque hay una parte del poema que ni siquiera lo podría leer yo acá. Ya. Ahora, es fuerte. Si lo incluso yo Claro. que soy pasado para la punta, si lo leyera ahora no podría, diría, oye, no lo podemos leer porque si no nos va a llegar una amonestación del consejo. O sea, es heavy Podría metal. ser, sí. No podría ser, te lo digo yo que es. Es, Te lo digo yo que es. Es heavy, es gráfico. Bueno, eso condujo a un juicio en su momento, que fue un juicio de obscenidad. Y que en esa época las personas que tenían el poder para censurar un libro podían ser tanto un juez, alguien podía demandar a la editorial. En este caso fue un agente de aduanas,
porque era mucho más fácil y barato publicar libros en Inglaterra en ese momento que en Estados Unidos. Entonces el editor mandó a hacer los libros en Inglaterra y cuando los libros llegaron en barco y llegaron a la aduana, un tipo lo abrió y lee como que dice con "with the mother definitely fucked". Y eso produce, el tipo dice, bueno, esto no puede ser, no es posible. Y entonces lo denuncia y incautan la edición y el editor, que era Lawrence Ferlinghetti, el fundador de City Lights, una editorial de San Francisco, es encarcelado. Y Ginsberg no, digamos, Ginsberg parece que en ese momento estaba en Francia o algo así. Y se realiza un juicio por obscenidad, que sentó un precedente bien importante y que permitió que montones de novelas que eran pasadas para la punta, como decía recién, como fueron publicadas en los años 60. De hecho, Lolita tuvo en su momento, porque fue publicada 2 años antes, el 54, estuvo prohibida, y el hecho de que Aullido fuera, como que esa determinación haya sido sobreseída, al final permitió que Lolita fuera publicada y distribuida libremente en Estados Unidos. Lo mismo después con novelas como Queer y Junkie de William Burroughs. Perfecto. Y existía, porque yo puedo entender como el barullo de que censuren algo obsceno, heterosexual, ¿no? Pero no me puedo imaginar que en los 50 la gente haya permitido que se prohibiera la distribución de un libro gráfico homosexual y que después se peleara para que se publicara y se permitiera. Porque en esa época, en los 50, la homosexualidad era considerada, me imagino yo, que lo peor de lo peor de lo peor. Era lo peor, ¿no? Ya todavía parece que ya no era un crimen, pero todavía estaba bien... Pero la pregunta es como, notando la ansiedad de parecer homosexual, sobre todo del intelectual, como hay una tensión ahí, como... Yo sé que las artes son como de maricones y a mí me gustan, entonces yo tengo que ser superhombre para que no crean que yo soy maricón. Entonces, como tipo Hemingway, así, una masculinidad como en esteroides. Claro, entonces yo no me imagino a los hipsters, heterosexuales, que no les gustan, a los hipsters heterosexuales. Tú dices como los de hoy en día, como no, a los de 2000, esa época, ¿ya? en los 50. No me imagino un hipster heterosexual intelectual andando tranquilo con el aullido debajo del brazo. Ah, es que ese es precisamente el punto. Sin que haya como, porque yo te podría decir como, oye, estáis leyendo el aullido. Claro. ¿No? Lo que pasa es que eso, esto ¿no? funda algo que es que como es el concepto de estar en la onda, pasa a ser muy importante, to be hip, como ser parte de la onda. Entonces, si tú encontrabas que la homosexualidad era algo atroz, no eres hip. Entonces, o sea, hasta esto ha existido siempre, entonces. Ya, bacán. Tienes que ser hip. Ya, perfecto. Y entonces también pasa otra cosa, como que ya por un lado están los tipos que obviamente se sintieron ofendidos o que leían el poema y decían, estos maricones, pero también habían otros como que decían, siempre he sentido que esto no es tan terrible, va más o menos bien, y empiezan a examinar sus relaciones y empiezan a cachar que puede existir esta relación fraterna que no necesariamente puede pasar a un plano físico o sexual, pero que sí puede tener una relación como media sublimada. Y es un caso, por ejemplo, de un joven de Liverpool, como John Lennon, ¿cachai? Que tenía esta relación con su mejor amigo que se llamaba Stuart Sutcliffe y que era el bajista de los Beatles, la formación original. Y nada, pues, tenían una relación que era absolutamente platónica. En algún momento como compartieron novias, en algún momento John Lennon estaba desesperado de celos porque él encontró una novia en Hamburgo, en Alemania, y se quedó allá a vivir. Y nada, pues ahí existe como una génesis. Por otro lado, el manager de los Beatles era gay también. Entonces, Sí, y los Beatles lo sabían. Y lo trataban mal. O sea, decían como, existe el rumor de que como que lo trataba de manera como homofóbica. ¿Era con cariño? O sea, ¿sabes ¿Decía qué? como maricón con cariño? ¿O lo trataba como de cariño. maricón? Porque creo que también era judío, ¿no? Parece. Epstein, claro. Pero hay un viaje de John Lennon y Brian Epstein como a las Islas Canarias, ¿cachai? Sí, yo he escuchado eso, sí. Y se han escrito, no sé, miles de como cuentitos hipotéticos, porque no se sabe qué pasó, ¿ya? Pero igual es curioso al menos que John se haya ido con él.
Pero, ¿John Lennon lee a los beats? ¿O tú crees Absolutamente. que...? Ah, ya, perfecto. Entonces la pregunta es como... Porque una de las cosas interesantes que tú presentas es que en los beats vemos la génesis de esta especie de fraternidad sensual en las bandas de rock de hombre, que no quiere decir que todas las bandas de rock, o sea, que las bandas de rock de hombre no son gays, pero se establece una manera de ser, ¿no? Que tú dices como, ¿qué son? Somos una familia. Una pandilla. Porque hay el drama, ¿no? Y tú lo ves en los Beatles, pero también, por ejemplo, pone un ejemplo de que lo ves en Los Prisioneros. Absolutamente, o sea, es una relación súper apasionada, como la relación de Narea y Jorge González. Por un lado está Narea hablando de la obsesión de Jorge González con él. Ahora, yo no niego que hay un componente de obsesión y homoerótico en el hecho de que haya seducido a la esposa del otro sujeto. O sea, ahí hay algo muy gay en la relación de Los Prisioneros y es fantástico como, o sea, poder observarla desde fuera y ver ese nivel de pasión y locura que tienen. Claro, ahora uno no dice como, ay, son gays, sino que finalmente la vida es súper compleja y ese es como un área súper interesante que a mí finalmente también me termina explicando el por qué el rock es tan como aquí los maricones no entran, porque si entrara un gay al mundo del rock, se rompería esta ilusión de que esto no es gay. ¿Cachai lo que te quiero decir? Pasa eso, pero también hay como corrientes dentro del rock que son más de la onda y menos de la onda, diría yo. Porque, por ejemplo, si uno piensa, no sé, en Aerosmith y Led Zeppelin y cosas así, todo es como muy macho, follar con miles de fans, tener cientos de groupies. Pero pasa también que la generación que, por un lado, bueno, la generación como del punk, que tiene que ver con, no sé, como estas nuevas bandas de adolescentes que también tienen estas relaciones como vagamente sensualoides, como los Sex Pistols entre sí, ¿ya? Los Ramones no, por ejemplo, los Ramones son como una banda de hermanos, una cosa así, parecieran ser todos como el mismo personaje o como sacados de otro planeta, pero los Sex Pistols, puta, no sé, la relación entre Johnny Rotten, Sid Vicious y todo eso, hay una comunidad que es sensual. Y ellos mismos también se cagan muy directamente en la homofobia y en el machismo. Perfecto. Entonces también es un precedente importante. Y se opone a ese hard rock masculino. Perfecto. Quiero que, mira, ya hicimos como una línea entre los Beatniks y John Lennon. Quiero que después hagamos una línea entre los Beatniks y los Rolling Stones, una línea entre los Beatniks y Cuba. Claro. Y la revolución cubana está súper interesante. Quiero que hablemos de la música jazz. Quiero que nos quede un montón de cosas más con las cuales conversar. Vamos a hacer una pausa. Comenten el programa con el hashtag El Interruptor, nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que le puedan mandar mañana este programa a todos sus amigos. Volvemos enseguida. Seguimos conversando con Rodrigo Olavarría, traductor de Ginsberg, traductor de El Aullido, este poema que finalmente, si uno lo analiza, podría ser como funda la fraternidad entre hombres que hoy día conocemos, por ejemplo, en el mundo del rock. Cuando yo decía de que yo no puedo decir la parte más fuerte, una de las partes más fuertes del Aullido, porque nos podrían amonestar, bajó la tele y me dijo, pero por lo menos diga de qué se trata. Se trata de hombres teniendo sexo con marinos, aullando de placer. Cruising, buscar hombres en y de una manera puertos. súper gráfica y dura y de grueso calibre. Entonces, tú hablas de que finalmente John Lennon lee a los Beatniks y se crea y se presenta esta nueva manera de relacionarse entre los hombres de mucho drama, ¿no? De mucho amor platónico. Sin embargo, creo que también podemos hacer una especie de unión entre los Beatniks y Mick Jagger, que yo creo que es otra masculinidad, ¿no? Que es como de torso desnudo. Creo que está más presente la vanidad y creo que ahí se presenta de una manera más explícita, una nueva masculinidad que te pregunto, ¿tiene que ver con el hecho de que el hombre es como, mírenme a mí ahora? Sí. Yo soy la vedette. Bueno, eso deriva, yo diría, o sea, es como deriva de miles de lados, ¿cachai? Como podemos decir como desde Rita Hayworth, como cantando como en una película de los años 50, pero también deriva del blues, ¿cachai? Y el blues es que tiene versos que son cifradamente muy calentones, muy descriptivos, como una canción como The Little Red Rooster, que habla como
de cómo hace tiempo que no folla y que su pequeño gallito está abandonado y que necesita acción. Como ese nivel como de sexualización y que es como media encriptada, es lo que los Rolling Stones plantean en la música pop a comienzos de los 60. Ellos hablan abiertamente de sexo por primera vez dentro de las emisoras abiertas. Y entonces él ocupa ese lugar desde un principio, sin sacarse la chaquetita negra de Tuxedo, ya es sexy. Pero ya entrados los años 60, 70, es como cuando estalla esta imagen. Yo creo que también un poco presionado porque empiezan a aparecer otros íconos también que vienen del blues, como Jim Morrison, y como que lo empujan a hipersexualizarse. Perfecto. ¿Y tú ves una unión entre Jim Morrison? Bueno, tú ves una unión entre Jim Morrison y los Beatniks. Absolutamente. Ya, perfecto, que es la misma que me acabas de describir es un la poco misma. con la... Ahora, y con Bob Dylan también. Pero yo te podría como... ¿Por qué esta sexualidad nueva que presenta Mick Jagger en los Rolling Stones, como de hablar por primera vez como en términos gráficos de calentones, ¿por qué tú dices que es más beatnik y nueva masculinidad y no zorrona? ¿Cachai? Porque Es uno que, también puede ser como zorrón y vamos a tirar a las minas. Bueno, los Rolling Stones se ponen así con el tiempo. O sea, a comienzos de los años 60 existe esta cosa más inocentona, tal vez porque no podían expresarlo tan abiertamente. Pero los Rolling Stones tienen un periodo que es más inocente. Si uno escucha como todos los primeros 6, 7 discos que tienen, que es como, no sé, cuando uno pensaba que podrían desaparecer en el próximo disco y nunca más sacar uno, había como baladas soul muy tiernas de Sam Cooke, de Solomon Burke, gente así. Y también estos revival de temas blueseros de Howlin' Wolf, Backdoor Man y cosas así. Entonces... Efectivamente, existe como proto-zorronismo también ahí, que es el zorronismo del cual se agarran después los Led Zeppelin y esa gente que para mí son particularmente desagradables. Perfecto, pero si pudieras definirme la nueva masculinidad en la primera parte, ¿cómo uno podría describir? Y decir como, bueno, en esta parte los Rolling Stones son herederos de los Beatniks, porque esta es la nueva masculinidad que presentan, independiente de... Es básicamente aceptar la ternura entre hombres. Ok. ¿Y de qué manera tú...? ¿Y eso cómo están los Rolling Stones? Ah, bueno, sí, igual. Tú veis como en las primeras... Bueno, yo creo que el hecho de Mick Jagger de sexualizarse a sí mismo como objeto de mírenme, para como, los hombres. como un bello... sí, pues, Mick Jagger no posa para las mujeres, en rigor. Para Mick todos. Jagger posa para todos. Como David Bowie. Sí. Y también tiene ese aspecto andrógino. Entonces Ya. también está ahí. Y aquí es lo único del informe que me preparó la Tere, que me provocó curiosidad en todo. Ya. Hay una sola cosa en la que yo dije, aquí yo no estoy de acuerdo. Ya. Y te la digo porque puede que esté equivocado. Que yo tengo la sensación... Tú dices que, en el fondo, los herederos de los Rolling Stones no son los Aerosmith, porque tú dices que los Aerosmith presentan una masculinidad como más tóxica, por decirlo de cierta manera, más como zorrona. Tú dices que son los punks. Claro. Pero yo creo que los punks, de hecho como que en el mundo gay, se dice que en el fondo, lo voy a poner en Que los términos punks son súper- agresivos y son No, que en el homofóbicos. fondo los punks eran los que, si te gusta el punk, era porque en el fondo no te gustaba la música disco, porque la música disco eran negros y maricones. Por supuesto. Y el beat Sí. son negros y maricones. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con cuando hablamos de beat, punk, disco, son etiquetas muy gruesas, ¿cachai? Son como trazos muy gruesos, y cuando el rechazo a la música disco son más bien como banderas que levantan algunos tipos y que se convierten como en una especie de bandera de lucha popular, y que la turba grotesca lleva como a rechazar el disco. Esa weá, como por ejemplo cuando se juntan en un estadio de béisbol a quemar discos de música disco. ¿Quiénes se juntan? ¿Los conservadores? No eran conservadores, eran gente joven. ¿Cachai? Eran gente joven que les gustaba el rock. Ah, es como juntarse a quemar discos de reggaetón. Como si ya, Exacto. perfecto. Exacto. Perfecto. Entonces era un desprecio por toda esa cultura, y había un desprecio implícito, claro, a la cultura gay, a la cultura latina, a la cultura negra. ¿Cachai? Ok. Y eso... Entonces, ¿qué es lo que tienen los punks de Beatniks? No, ¿Cachai? existe, bueno, el tema de la pandilla. También consiste en un rechazo más radical como a lo establecido y a la búsqueda
burguesa, ¿cachai? Como de establecerse, armar una familia. Ya. Entonces, por ese lado va. Y esa misma... Algo que no tiene la música disco. La música disco, o sea, rápidamente fue absorbida por la suburbia y se convirtió en como fiebre sábado por la noche. Tienes toda razón. Claro, y aunque mantuvo su raíz underground, no sé, como en Paradise Garage, me encanta poder decir, como The Loft, discotecas míticas de Nueva York que... Como Freddie Knuckles, ¿cómo se llama? Frankie Knuckles, claro. Disculpa. Entonces, que fundan como una comunidad subterránea que después da origen al house y etcétera. Perfecto. Ahora, Bueno, y aparte, hay un músico que se llama Arthur Russell, que es un músico budista, ¿ya? Que compuso música disco y compuso música concreta y composiciones más serias. Y él, el año 73, en San Francisco, conoció a Allen Ginsberg. Y fueron amantes. Y él le dijo, véngase a vivir a Nueva York. Usted no tiene nada que hacer acá en San Francisco. La escena de la música acá apesta, váyase a Nueva York. Y llega allá, se mete como inmediatamente a trabajar como con Philip Glass y al mismo tiempo a asistir de noche a discos gay. tú me contaste que Ginsberg estuvo acá en Chile, ¿no? Claro, vino. ¿Sabes que me acabo de acordar que un psiquiatra que yo tuve cuando chico estuvo con Ginsberg? Mira. Para que veas ahí. Que me acabo de acordar. Dale. Entonces, acá? ¿Qué estuvo haciendo Ginsberg acá? A ver, esto fue enero de 1960, comienzos de enero. Este poeta de Concepción, Gonzalo Rojas, hizo un congreso de escritores americanos en Concepción. Y invitaron autores de todo el mundo. Entonces invitaron, ponte tú, a André Breton, que era el fundador del surrealismo. Invitaron a Jack Kerouac, que era como el de la novela más exitosa del momento. Kerouac estuvo acá. Kerouac no vino. Ah, ya, perfecto. Kerouac en ese momento estaba tratando de dejar el copete. Estaba así encerrado en una cabaña en California tratando de desintoxicarse. Wow. Neil Cassidy estaba en la cárcel. William Burroughs estaba en Tánger picándose heroína y follando con miles de jovencitos. Y Ginsberg se vino acá a Latinoamérica aprovechando esta invitación para tomar ayahuasca, que era una droga que Burroughs había venido a tomar en el año 53. Y sobre esa experiencia, claro, intercambiaron un montón de carteos y Ginsberg toma la primera oportunidad que tiene, que es esta, para venir a Chile y después a Perú. Entonces, llega a Chile en el 60, enero, va a este encuentro, se va... qué sé yo, cuando yo me enteré de todos estos detalles, porque en un viaje a Estados Unidos me conseguí los diarios del viaje de Ginsberg a Chile, todo esto con el propósito de escribir un libro que está trabajando. Viaja de Concepción a Temuco, de ahí a Valdivia, Lautaro, Puerto Montt, se instala en Calbuco, como un mes entero en la casa de un poeta que conoció en Santiago, que le dice, bueno, te puedes ir a quedar en la casa de mi familia en Calbuco, y el tipo se fue para allá y estuvo corrigiendo las pruebas del libro Kadish, que es su siguiente libro y que es, según lo que yo entiendo, como dentro de mi estimación de Ginsberg, su poema más magnífico, ¿no? Que es un poema dedicado a su madre. Viajó a Chiloé y de ahí a Bolivia, Cusco, La Paz, La Paz, Cusco, Lima, Pucallpa, y después se va por el lago, por el río Ucayali, navegando hasta Iquitos. Y todo eso como compartiendo con indígenas, tomando ayahuasca. En Chile se hizo amigo de Luis Oyarzún, que es este escritor, esteta, poeta gay, y que también sabía mucho de botánica. Entonces Luis Oyarzún le entrega como datos de cómo conseguir las drogas que hay en Chile, las plantitas. Y Ginsberg se juntó con gente, tomó chamico, floripondio. ¿Y aquí habían beatniks? The real ones, no Había gente como de la onda, pero Ginsberg en los diarios dice de Luis Oyarzún, he was the only real hip cat. Todo bien. Oye, ¿y es verdad que Ginsberg tenía como puros amigos minos? Como que porque bueno, dicen que hasta Einstein le gustaban las minas ricas. Y finalmente lo que te rasca el cerebro no tiene que ver con eran frívolos, se elegían entre bonitos, los feos. Yo no sé si están así, pero por ejemplo el hecho de que Neil Cassidy no fuera un gran escritor, por ejemplo, ¿ya? Que tampoco fuera un gran aporte en términos intelectuales. Pero tenía buen forro. Y también el que tenía onda, porque era el que, siendo un pendejo de 12 años, robaba autos y andaba manejando como por el Midwest en autos robados y teniendo aventuras y cayendo como dentro de
¿cómo se llaman estas cárceles tipo Sename? ¿Cachai? El tipo... nada, pues representaba como un ícono de libertad sexual y también bien real para todos estos gallos que estaban en la universidad estudiando Shakespeare con profesores lateros en Columbia, y de repente llegaban cartas de gente que era de Denver hablando de este huevón maravilloso. Ahora, a mí siempre me ha... como si en estos movimientos contraculturales siempre en algún minuto se terminan siendo como utilizados por el status quo como una manera de demostrar la depravación de la juventud de la época. Claro. Los hippies, finalmente. Charles Manson, que yo te contaba que uno de los mejores libros que me he leído este año, su biografía, Charles Manson, es utilizado como esto es lo que pasa cuando los hippies se juntan. Tú podéis ver como, no sé, incluso si miráis del 2000 al 2010, el éxtasis y las fiestas electrónicas. Pero yo nunca he escuchado eso de los beatniks. O sea, y aquí en los beatniks está el componente principal, que es la homosexualidad y la heroína, que son como los extremos, que tú no ves. La homosexualidad y la heroína no están en los hippies, no están en la electrónica. O sea, están, pero están de la misma forma en que están en los beats, como están presentes, pero como en el background, como que no aparecen. ¿Por qué los beatniks no son nunca utilizados como ellos fueron? No, y fueron. Okay. Y fueron como en esa etiqueta que te decía recién, como los beatnik, Sputnik y eso, tiene detrás como un componente de desprecio, y también ese desprecio no era solamente por los medios y por el status quo, sino también por los escritores más serios, entre comillas, como que ellos rechazan a los beats. De hecho, por ejemplo, hay una importante crítica que hace Charles Olson, que es un poeta súper importante y que los beats amaban, que hizo de una novela de Kerouac, no me acuerdo de cuál, pero donde lo hace papilla y básicamente dice que es como un tipeador. Ah, no, eso lo dice Truman Capote. Truman Capote dice, Kerouac no escribe, Kerouac tipea. Excelente. Y ese nivel de fineza también de insulto que proviene también como de alguien gay. Perfecto. Que también como... Ahora, para toda la gente cuando va a una librería a comprar la edición de Anagrama en el camino, ¿es de Anagrama o Alfaguara? Anagrama. Allá. Aparece Kerouac con Cassidy abrazado y es una foto icónica y los dos son estupendos, y de hecho yo te podría decir que es una de las primeras imágenes que yo en mi adolescencia vi y dije, ¡ay, qué mino, qué heavy! Y yo me leí este libro, Ponche Ácido Lisérgico, de Tom Wolfe, que es la historia de estos hippies que empiezan a tomar ácido y se hacen famosos recorriendo Estados Unidos. Y hay una escena muy buena, que es cuando llegan estos gallos hipientos a Nueva York y está Cassidy. Cassidy era el pololo de Kerouac. Claro, o sea... El pololo, se fueron de viaje juntos y, bueno, es como el... Supongamos que esto fuera un programa en farándula, sería como el pololo, ¿cachai? Claro. No está confirmado. No está confirmado, pero... Pero hay una escena súper buena donde ellos van a un carrete y está Cassidy, que habría terminado con Kerouac, y entra y ve que en un lado está Kerouac y en otro lado está Andy Warhol y no se hablan. ¿Tú cómo veis a Andy Warhol, que es una persona muy influyente en la cultura, en relación a los beatniks? ¿Tú los veis del mismo lado? ¿Creéis que hay cierta oposición? A mí me parece que esta pregunta tiene que ver porque uno a veces aprende a construir la realidad respecto de oposiciones. Yo creo que esta oposición, claro, podría ser vista como de un lado en que la onda de Andy Warhol era una onda como mucho más subterránea. Más que los beatniks. Claro, lo que pasa es que cuando aparece Andy Warhol y se hace famoso, que es como el año 66, ya han pasado 10 años de la publicación de En el Camino. Pero no es tanto. Ponte tú, no logo de Naomi Klein fue hace 20. En verdad. Pero pasa ¿cachai? No es tanto. Pero en esa época, como la evolución como de todo de las escenas era súper veloz. Eran como unos engranajes que giraban súper rápido. Entonces, o sea, mira, te voy a contar una cosa. Yo hice clases una vez a un grupo de niños que tenían 17, 18, 19. Y les pasé En el Camino. Y cuando yo te juro, cuando yo mandé a fotocopiar como los primeros capítulos y los empecé a hojear, dije, bueno, no les va a gustar, no les va a gustar. Y se los di a leer. Y básicamente me describieron en el libro, sí, bueno, es un libro como medio machista, donde existe como una relación como no consumada entre
cosas que los lectores de los años 50, años 60 no podían ver, pero que Warhol seguro sí veía. Que O sea, Truman Warhol Capote tiene que- sí veía. Ok, Warhol es como cuando ven como esto ya. Warhol tiene que haber encontrado que eran como unos heteronormados, para decirte lo cierto. Como Kerouac. que Kerouac era un heteronormado, una Kerouac, loca heteronormada. Exacto. Ya, Esa es la perfecto. cosa. Y Ginsberg, por otro lado, y Warhol tenían mucho más onda. Ya, perfecto. Curioso eso que me curioso eso que me dijera que Warhol era mucho más subterráneo. Ahora, O sea, de la gente que se rodeaba. O sea, se rodeaba de gente transgénero y de famosas travestis como Candy Darling y gente que eran como para él sus estrellas y el fondo que quería pintar detrás de él. wow, y qué curioso, siendo que son los beatniks los que comienzan a presentar una nueva masculinidad más sensual. Uno podría haber esperado que fuera más gay friendly este otro, ¿cachai? Más, o más, no sé, más queer friendly. Como que Warhol es queer y el otro es como... Warhol es mucho más queer. O sea, que, por ejemplo, admite como toda la escena como cuero, lo rodeaba. Cuando organizaba espectáculos tenía a dos artistas, uno que es un poeta y performer que se llama Gerard Malanga y una mujer que se llama también como de la misma onda que él, Bridget Polk. Y básicamente era una escenificación con cuero y látigo. Entonces, y eso lo hacían, por ejemplo, mientras los Velvet Underground tocaban de fondo. Entonces, es como definitivamente mucho más subterráneo que... Claro, ahora, y si lo pensamos, en la factoría Warhol, no hay una nueva relación entre hombres porque en el fondo no hay hombre. Exacto. Si quisiera hablar, como que son todos Sí. freaks, ¿cachai? O sea, son todos freaks, son todas freaks. estrellas. Y de hecho, Entre los beatniks no. es verdad. Yo hoy día en la mañana, por algún motivo, googleé mujeres beatniks. Ajá. Para ver si existían. Claro que ¿cachai? existen, sí. Claro, existen, pero me pillé con un ensayo del Guardian de una periodista que decía que ella estaba obsesionada con los beatniks hasta que se dio cuenta que las mujeres no eran bienvenidas al mundo de los beatniks. Y ella dice, ¿cómo me va a gustar algo que no es...? Que no me Porque en el acepta a fondo, mí, claro. las poetas o las escritoras beatniks son las mujeres de estos gays. O no literalmente necesariamente como... tan las mujeres, pero sí son autoras que no recibieron demasiada atención, sino hasta hace poco. Pero también ella dice que en rigor estas escritoras construían su identidad respecto de los hombres y que ellas miraban, que no participaban. Y también hay algo como si... ¿Cómo se llama la mujer de Cassidy? Caroline Cassidy. Caroline Cassidy, ya. Si decimos que como Cassidy es como, para ponerlo en términos de folclore gay, es como Cassidy, es como Cassidy se acostaba con todos. Ujú. Y estaba casado con Y esta tenía mujer. 3 hijos. Y tenía 3 Y hijos. tenía una casita en San José, California, con un barrio muy... no lindo, pero digamos un barrio suburbano. ¿Qué onda, Como- ¿qué onda ella con... ¿Qué onda estas mujeres beatniks que andaban con estos gallos que se acostaban con otros gallos? Son todas muy diversas, hay un montón. Por ejemplo, la Caroline Cassidy es una mujer como mucho más conservadora que se casó con este gallo al que amaba, tuvo hijos, armó una casa. ¿Y cachaba el mote? Cachaba todo. Lo encontró varias veces a Neil Cassidy con Ginsberg en la cama y hay un momento en que está viviendo Kerouac en la casa y Neil Cassidy, que trabajaba en las vías férreas, llega y le dice, en ferrocarriles le dice, y ese trabajo significaba que tenía que estar, no sé, 2 semanas fuera de la casa. Y entonces llega, les dice, mi mejor amigo y mi mejor chica. Ah, ya, pero era Y se medio va. poligamia, era Claro. como medio poliamor. No Y era los deja como a ellos, sí. las mujeres en rigor disfrutaban, eran víctimas en esta situación, o tú las veis como que disfrutaban, eran como fuck hacks. No, yo creo que había como, en general, como una buena onda. Por ejemplo, hay un libro de una mujer que se llama Minor Characters, ¿cachai? Como personajes menores, que está escrito por Joyce Johnson y que es una memoria de su relación con los Beats, sobre todo con Jack Kerouac. Aquí ella ha escrito libros de poesía, pero siempre ha estado como muy en el fondo. Después hay una escritora que se llama Anne Waldman, que es una gran poeta, y que fue también amante de Kerouac y de otros de estos gallos, y que eventualmente se casó con otro poeta, un poeta negro que se llama Amiri Baraka, y ella es considerada hasta el día de hoy una de las poetas más grandes como norteamericanas del siglo XX. Ahora,
Había muchas más, había un montón más. ¿Las invisibilizaron hombres con menos talento que ellas? Absolutamente. Perfecto. Ahora, otro lugar, otro club de Toby, ¿no? Porque finalmente es Eso como es un poco los clubes, la sensualidad en los clubes de Toby es la izquierda de la posguerra. Tú dices que en Stalin no era hot, Es cero sexy, claro. pero que la izquierda se empieza a poner sexy con Fidel Castro y con el Che Guevara. Che y que tú Guevara, también ves Camilo Cienfuegos, claro. una sensualidad entre hombres en esta izquierda. ¿Te acuerdas de ese texto de Pedro Lemebel que se llama Manifiesto? Es un texto que Lemebel escribe, se lo dedica al Partido Comunista. Y yo no conozco las circunstancias del alejamiento de Lemebel del Partido Comunista, si lo echaron, si dejó de asistir, no cacho. Bueno, a Rolando Jiménez le hicieron un control de cuadro, que es cuando te hace una especie de juicio por Claro. conductas desviadas. El Partido Comunista se lo hizo... Bueno, también se lo hicieron a Pablo de Roca porque le ponía los cuernos a su esposa. Entonces, porque el Partido Comunista tiene esa moral muy estricta, Ya, perfecto, pero... que es como de mantener como un orden. ¿Pero en qué sentido tú veías esta sensualidad entre hombres Sí, en esta izquierda de cuando Fidel digo Castro? lo de Lemebel, quería citar un fragmento de ese texto manifiesto donde dice, o usted cree, compañero, que ahí en la Sierra Maestra no pasaba nada, una cosa así. No dice eso exactamente, pero ese es el punto. Y cuando uno ve a estos hombres, claro, que estaban encerrados como en la montaña, está Camilo Cienfuegos, Che Guevara, todos estos íconos que se convirtieron en íconos sexuales igual. O sea, es innegable. Cada uno tiene sus propios atributos. El Che Guevara es como más espiritual, pero sexy. El Fidel es más milico, pero sexy. Y Camilo Cienfuegos también tiene esta área como del ángel caído. Entonces todos son como guapos y sensuales. Sí, y ahí yo logré explicarme por qué finalmente ese comunismo no quería a los gays, porque si había una sensualidad entre hombres y entra un gay, rompe la ilusión de que esto que es gay no es gay. ¿Estás un poco de acuerdo con esa visión? Un poco, pero pasa también que, no sé, hay como una influencia demasiado grande como de movimientos como higienistas, moralistas, que están en la fundación de los movimientos políticos de izquierda, que no así como en el anarquismo, que es más abierto. Es que no vamos a poder terminar con esta reflexión, loco, porque estos son porque acabáis de como que me hubierais tirado más comida que lo único que quiero comer. Se nos acabó el tiempo, loco. Oh, no. Se nos acabó el tiempo. Esta hora ha estado espectacular. Tú no sabéis cómo le he disfrutado. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias. Rodrigo, ¿tus libros se pueden comprar? Sí, absolutamente. Yo tengo una novela que se llama La media tras las rejas, que se puede encontrar, no sé, en la librería Metales Pesados, Sontag, Altamira, cosas así. Perfecto. ¿Y La noche migratoria se puede encontrar Ese también? es un libro ya más o menos de poesía, continuado, como que tiene ya como un par de... Perfecto. Más de un decenio. Por favor, no te alejes de este programa. Además que cuando conversamos en maquillaje me nombraste a John Waters, que es mi padre. Así que, y esa iglesia de John Waters es tan amplia, pero tan difícil de encontrar parroquianos. ¿Sí o no? Exacto. La gente de Óptica Bahía te quiere enviar estos anteojos. Genial. Así que si no son Beats, los puedes ir a cambiar. Ya. Porque además que hay algunos Beats, yo el otro día me regalaron unos como de Don Draper. Y los encontraron Muy así, bien. tal cual, así que muy taquilla. A ustedes, un aplauso para nuestro invitado. Ustedes se me cuidan, ingresan a nuestro canal de Facebook, nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público, comenten el programa con el hashtag El Interruptor y nuestro canal de Facebook para que esta conversación se la manden a todos sus amigos Beats, El Interruptor de VX. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.